buenos días, qué gusto en acompañarnos, en estar con ustedes. Para aquellos que nos están acompañando en vivo, ojalá van a ver una mañana muy agradable. Vamos a tener un tema muy interesante. Para aquellos que nos van a ver grabado, creo que también van a pasar un buen momento, van a aprender mucho, sobre todo van a conocer más sobre un tema que es de suma importancia, que es la quiropráctica. Y pues, Mosh, qué gusto estar nuevamente aquí contigo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan y a los que nos van a escuchar. También les agradecemos mucho el tiempo que están tomando en aprender un poco más de salud con un café. Así es, Mosh. Bueno, antes que nada, Graciela, lo prometido es deuda. Gracias por la taza que me obsequiaste. Nada más te platico muy breve. Graciela es una paciente que llegó conmigo hace unos meses, que no tenía tiroides, le habían quitado su tiroides por un tema de carcinoma papilar y bueno, le habían dicho que no iba a poder bajar ya en su vida, que se tenía que acostumbrar al problema de sobrepeso. Hoy ya llevamos bastantes kilos abajo y bueno, es un pequeño obsequio que la verdad lo atesoro con mucho gusto y te lo agradezco. Y bueno, Mosh, el tema de hoy es un tema que yo tenía muchas ganas de platicar contigo, que tenía ganas de llevarlo a cabo. Eh, es un tema que considero de suma importancia por el impacto en la salud que puede tener y es un área que tú dominas, que tienes ya muchos años de experiencia en ello y me gustaría que nos platicaras el día de hoy qué es la quiropráctica. Muy bien. Bueno, pues sí, gracias. Gracias por la pregunta. Sí, es precisamente el tema que más me apasiona. No nada más siendo médico, me interesa mucho la salud, pero desde muy chico me gustó el enfoque que tiene la quiropráctica. Y bueno, pues vamos a explicarles ahora sí que con lujo de detalle qué es la quiropráctica. La quiropráctica es mejor contada con la historia en la manera en que empezó. Estamos hablando de 1895 en un pequeño pueblito de Iowa, que en esas épocas, pues si ahora es Iowa, pues una zona del centro de Estados Unidos con muy poca población, pues hace más de 120 años lo era todavía más. Y bueno, pues una persona ahí, el doctor David Palmer, en ese momento era un curador magnético, no era pues lo que empíricamente se atendía en esas zonas, a falta de doctores y accesos a centros hospitalarios que en esa época pues eran ínfimos. Y bueno, pues él atendía ahí en su oficina, no podríamos decir que era un consultorio. Y bueno, resulta que platicando con el señor de intendencia del edificio donde él trabajaba, le comentó que él había perdido la audición en uno de sus oídos después de haberse caído y haber recibido un golpe en la espalda. Entonces el doctor Daniel David Palmer se ofreció a revisarlo y pues efectivamente en la palpación que le hizo detectó que una vértebra como que no estaba en la alineación correcta en la que tenía que estar, eh, con sus nociones muy primitivas, por decirlo así, de anatomía, pero sí se veía que todas las demás estaban en una dirección y estaba fuera de su lugar. Entonces él intuyó que eso estaba causando una interferencia en este caso con la audición. Entonces, pues procedió a acostarlo boca abajo y le hizo una presión en esa vértebra, tratando de corregirla. Y en ese momento, pues escuchamos el tronido que muchas veces se escucha en los consultorios quiroprácticos y repentinamente recuperó la audición. Entonces, ahí el doctor Daniel David Palmer dedujo que había una interferencia nerviosa en la columna que de alguna manera le impedía al oído pues poder transmitir o captar las señales auditivas y por lo tanto estaba la sordera. Entonces, a la hora que hizo esta corrección y recupere la audición, pues él dedujo que muchos de los conceptos de salud
que podían resolverse se debían a estas interferencias nerviosas. Y ese ha sido el pilar filosófico de la quiropráctica. Cualquier señal del cerebro que pasa por la columna y se dirige a todos los lugares del cuerpo humano, pues tienen que estar regulados por este flujo sanguíneo, flujo nervioso. Y de tal manera que si hay una irritación en alguno de estos nervios, pues el nervio afectado va a generar un problema de salud. Y es así como se desarrolló la quiropráctica. Inmediatamente, 5 años después, funda la escuela Palmer de quiropráctica y de ahí se ha extendido a través de todos estos años a todas partes del mundo. El Colegio Palmer, la Universidad Palmer ahora, que cuenta ahora ya con 3 campus muy grandes, pues sigue siendo la meca para toda la profesión quiropráctica. Ahí es de donde más estudiantes han sido graduados y pues empezó a crecer. Nuevamente estamos hablando de un pueblo de Iowa con menos de 1,000 habitantes y de ahí se empezó a extender. Todos estos graduados empezaron a habitar en otras ciudades o pequeñas poblaciones de Estados Unidos y pues la gente, al ser la única fuente de acceso a algo de salud, pues empezaban a atender gente, pero a cientos. Es así que, como anécdota, en la epidemia de la influenza española de los años 1917 a 19, que pues diezmó a toda la población mundial, pues Estados Unidos no fue la excepción. Sin embargo, empezó a haber un fenómeno que el Departamento de Salud y de Sanidad de Estados Unidos empezó a tomar en cuenta. En las poblaciones donde había un quiropráctico, la gente se moría 40 veces menos que en las poblaciones donde solamente había médicos. ¿Sí? Pues obviamente esto se notó a pesar de las distancias, a pesar de la falta de comunicación, y es así como los gobiernos estatales empezaron a tomar en cuenta a los quiroprácticos como una persona que podía atender problemas de salud. Eh, Esta contribución fue muy importante porque le permitió dar cédula profesional o licencia de trabajo como quiroprácticos en los estados de la Unión Americana, y eso fue que se expandió. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se ganó y todos los veteranos de guerra pudieron acceder a universidades, muchos de estos veteranos con la beca militar que habían logrado, pues fueron a estudiar quiropráctica, y es cuando en los años 50 y 60 pues explotó en Estados Unidos. Y ya en estos últimos años, pues con la globalización, los tratados de libre comercio y pues la digitalización, pues se ha extendido esta profesión a todos los países del mundo, ¿sí? De tal manera que ya está registrada como una profesión de nivel profesional en el área de salud que está enfocada a atender problemas de columna y el sistema nervioso. Ok. Oye, ¿y es una profesión? O sea, ¿se estudia una carrera para esto? Así es. Una de las razones por las que yo estudié medicina es porque en ese entonces pues no había college, ¿sí? Entonces yo no tenía los requisitos de colegio, de bachillerato que se necesitaban en Estados Unidos para estudiar la carrera. Entonces es por eso que yo también estudié medicina. Con los créditos de medicina pude entrar a la escuela de quiropráctica, y en Estados Unidos, también en México, Europa y los países que pues ya tienen muchos años con sistemas de educación,
pues ya es una profesión como tal. Es una profesión reconocida como licenciatura, ya que es un programa de estudios de 4 años Ujú. de nivel licenciatura y pues es una profesión igual que medicina, igual que odontología, derecho, etcétera. Ok. Oye, ¿y dónde se estudia? ¿Aquí en México hay dónde estudiarlo? Aquí en México, desde hace un poco más de 10 años, ya hay 3 universidades que imparten la carrera. Es la Universidad Estatal del Valle de Catepec, la Ujú, Universidad Estatal del Valle de Toluca y la ujú. Universidad Veracruzana. Ok. Oye, y digo, esto es algo que desde hace muchos años se viene escuchando, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño escuchaba, por ejemplo, a los hueseros. Hoy hay mucho sobre los alfabióticos y los quirofísicos o quiriofísicos. Y hay otras, ¿no? Que los que soban, etcétera. ¿Cuál es la diferencia o cómo las personas pueden diferenciar cuándo van con un quiropráctico y cuándo van con una persona que no tiene una carrera, una licenciatura, ¿sí? Que los avale en cuanto a que su salud va a estar segura? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos puedes platicar un poquito sobre esto? Sí, bueno, pues la diferencia es abismal. O sea, todas estas personas no tienen estudios universitarios, no tienen una cédula profesional, no tienen un título que avale lo que están haciendo y pues al desconocer eh, todos los pequeños detalles de anatomía, histología, radiología, bioquímica, fisiología del cuerpo, pues al no tener esos conocimientos, pues lo que hacen sí, va muchas veces a tener un efecto agradable, ¿sí? La gente dice, ay, qué rico, ya me sobó el sobador, ¿no? Sí, pero un efecto terapéutico va a estar limitado. Así Y es. no nada más eso, los estudios universitarios de la quiropráctica están no nada más enfocados en la fisiología normal del cuerpo humano, la neurofisiología, la neuroanatomía, sino también en la biomecánica del cuerpo, de tal manera que a la hora que hacemos el ajuste, se dé el mayor impacto neurológico positivo y se hace de una manera segura, de tal manera que uno de estos ajustes quiroprácticos no vaya a lastimar al paciente. Así es. ¿Sí? Afortunadamente la quiropráctica goza de muy, muy buenos resultados, como decía en la pandemia de influenza de hace más de 100 años, pues tuvo un gran avance, pero pues también a lo largo de su historia pues ha habido, pues por decirlo así, una serie de pruebas, ensayos y errores donde se ha visto que pues puede lastimar mucho a la gente si no se hace correctamente. Y es por eso que se hacen estudios científicos, histológicos, de disección, pues para ver qué mecanismos benefician, cuáles afectan. Y todo eso es lo que estudiamos en la carrera. Entonces, podemos nosotros no nada más dar un diagnóstico certero de cuál es el problema de salud que tiene la gente, sino que podemos evitar hacer un mayor daño si este ajuste quiropráctico no está indicado. Y eso estas personas no lo pueden hacer. Entonces es como decirte, si te tienen que hacer una cirugía de corazón, vas a ir con la persona de la esquina o vas a ir con un cirujano de tórax. Así ¿Sí? es. Oye, y ahí es una duda que siempre he tenido y siempre te la quiero preguntar, pero nunca te la he preguntado. ¿Por qué cuando yo soy paciente tuyo, digo, tengo que reconocerlo, la verdad es que me he sentido extraordinariamente desde aquella primera vez que me ajustaste y como breviario cultural en el internado? Me acuerdo que estábamos en una guardia de ginecología, había sido una guardia horrible, eran creo que como a las 3:30 de la mañana y yo no aguantaba el cuello, me sentía mareado, me dolía la cabeza. Y me dijiste, oye, yo te ajusto. Y yo dije, ¿y eso qué es? Y me dijiste, no te preocupes, mira, te vas a sentir muy bien.
y crack, 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 me sentí maravilloso. Desapareció el dolor y desapareció el mareo. Mi duda es, ese chasquido que se escucha, ese tronido que se escucha, ¿por qué después de ello las personas se sienten mejor? Digo que es un mera como reflejo de que algo sucede después de un ajuste y que nos sentimos mejor. ¿Qué es eso? Sí, puedo explicarlo de diversas maneras. Primero, ¿qué es el chasquido? El chasquido no es nada más que una separación rápida de las dos superficies articulares. Y al Ok, ser a una alta velocidad, genera un efecto de vacío. ok. Y dentro de la articulación se forma una pequeña burbuja de gas. Ajá, ¿Sí? A eso se le llama cavitación. El mejor ok. ejemplo son los chupones de los vidrios. Ya ves que Ujú, cuando lo separas, pues se escucha, ¿sí? claro, Y es porque se creó un pequeño fenómeno de vacío, esa ok, entrada rápida de aire. Bueno, lo mismo sucede en la articulación. ok. Ahora, cuando una articulación está bajo mucha tensión y no se da el movimiento, empieza a mandar una señal de alerta que algo está sucediendo en la articulación y no se está dando la función correcta. Entonces, cuando se hace el ajuste y se reacomoda en la posición ideal esa articulación, pues esa Ajá, señal se paga y empieza a subir la señal de normalización, por decirlo así. ¿Sí? O sea que baja el rojo de alerta y sube el verde de bienestar. ¿Sí? ok. O sea, ya en términos fisiológicos, pues hay una liberación de endorfinas, pues que mitigan el dolor y bloquean la transmisión del dolor. Esa es la razón por la que la gente se siente bien. Ok. Oye, y otra duda, digo que me queda claro porque algunas de las técnicas que llegan a utilizar, que tú utilizas mucho, sobre todo en tema de cuello, y la verdad es que es una técnica increíble que no cualquiera la debe de realizar, definitivamente, pero también la realizas mucho en espalda y también es una situación ahí increíble. Pero usas mucho un aparato, creo que le llaman ajustador, que hace track, track, track. Ese también, evidentemente, cuando nos ajustas, notamos un cambio y una mejoría. ¿Ese cómo funciona? Sí, el activador es el Activador. nombre de este instrumento. Precisamente aquí lo tenemos. Sí. Ok, Eh, exacto. Con pistolita. sí, la pistolita o la engrapadora, como le dicen los pacientes. Sí. Bueno, es muy sencillo. Aquí tengo un modelo de la columna lumbar, ¿sí? ¿Ah? Y pues está en una posición chueca, o sea, esta es la posición ideal y se hace el movimiento correcto. Pero si está en una posición chuequita, yo la quiropráctica, y que significa hecho con las manos, pues va a ser una presión en esa vértebra para hacer la corrección de la posición de la vértebra, Ok. ¿sí? Restableciendo el nervio, ¿sí? Aquí tenemos el nervio, la, Ujú. la transmisión libre de interferencias, libre de pellizcos o irritación a ese nervio. Ok. Ahora, si yo atiendo la columna, pues voy a hacer un contacto con mi mano. Observa el área tan grande que puedo hacer de contacto. Claro, lo hago lo más específico en este huesito eh, para hacerlo lo más específico. Ok. ¿Qué es lo que yo hago? La presión con mis manos. Esa es la técnica tradicional de quiropráctica. Pero Ok. pues a través de estas investigaciones científicas, porque luego dicen, no, es que los quiroprácticos no son científicos. Sí, ser científico requiere estar explorando la mejor terapéutica posible, de la misma manera que pues antes se daba aspirinas y ahora ya se dan analgésicos muy específicos para ciertos problemas. Igual aquí se hace esos estudios y bueno, este es un área muy grande para el efecto que se puede lograr. Entonces lo que hace el activador es concentrar toda Focalizar. esa fuerza en un punto de tal manera que aplicando mayor velocidad, porque el aparato puede imprimir más velocidad, en un área más pequeña,
¿sí? Se puede generar la misma fuerza que yo haría con todo el peso de mi mano, excepto que me va a permitir ser mucho más específico a la hora de ajustar una vértebra y no todo lo que esté al alcance de mi mano. Justo. Así es. Es un ajuste más preciso, es un manejo específico en cierto punto, que evidentemente es lo que marca la diferencia entre hacer un tratamiento profesional y simplemente pues empujar, ¿no? Como dices, o presionar, que pudiera ser lo que se hace en muchos lugares de manera empírica y no científica, como comentas. Así es. Y es por eso que a veces la gente que va con estas personas y los truenes, ay, sí me siento bien, y 3 días después sigo igual, es precisamente Peor. porque, pues sí, o peor, es el otro problema. Eh, pues no se da ese tratamiento consistente, pues es porque hay una lesión en las vértebras que se tiene que estar haciendo la corrección constantemente hasta que se hace esa corrección. Y muchas veces los pacientes me dicen, ¿qué es todo lo que me va a hacer cuando les hago un ajuste aquí en la base del cráneo, en la primera cervical? Y me dice, ¿qué es todo lo que me va a hacer? Le digo, sí, porque es lo que necesita tu cuerpo en este momento. Y de la misma manera hay pacientes que les hago saber cuando los estoy ajustando con cada prueba que les estoy haciendo. Y le digo, si te das cuenta, te estoy ajustando muchas áreas del cuerpo porque estás muy lastimado, este problema es muy crónico. Y a la hora que hacemos el tratamiento 3 veces a la semana durante 3 semanas, también les hago saber cuando ya van mejor. Y les digo, si tú notas que yo te voy ajustando en menos áreas, es porque tu cuerpo está empezando a regresar a tener equilibrio. Y como te decía, a veces llegan, los ajusto en un solo punto y me dice, ¿cómo estoy? Le digo, pues te veo excelente porque estás respondiendo bastante bien. Están haciendo sus ejercicios también en casa, ¿verdad? Sí, eso es también muy importante. Y Justo. ahí podemos hablar de el estilo de vida quiropráctico. ¿Sí? O sea, sí es una profesión, pero también es un estilo de vida. Ok. La quiropráctica, al ser vitalista, mucha gente me pregunta, ¿qué es vitalista o cuál es la diferencia entre la medicina? Bueno, la medicina es newtoniana, ¿no? Son las leyes fisiológicas, las leyes de la física, cuando afectan al cuerpo, pues se va a hacer una reacción y el médico, pues a través de procedimientos quirúrgicos, procedimientos farmacológicos, va a restablecer la salud. O sea, Ok. en cambio, la quiropráctica, su enfoque es restablecer los parámetros normales del cuerpo. El cuerpo, el cerebro, tiene la capacidad de recuperar el estado de salud y de equilibrio que tiene el cuerpo, ¿sí? Pero que desafortunadamente tenemos estresores, estresores físicos, o sea, malas posturas, Ujú. cargar un bulto de cemento, estar agachados todo el tiempo, computadora, falta de ejercicio, ¿sí? Tenemos estresores químicos, los alimentos que no son adecuados, grasas que no nos convienen, eh, eh, alimentos procesados, ¿sí? Medicamentos, que en el abuso también es un químico que va a generar un estresor en el cuerpo. Y finalmente los estresores emocionales. Un estado de salud mental en desequilibrio, pues va a generar problemas en la química del cuerpo y en la física del cuerpo. Malas posturas, estados deprimidos, toda la cabeza agachada, etcétera. Entonces la quiropráctica busca un equilibrio manteniendo la salud en esas 3 áreas. Y es por eso que la quiropráctica no nada más es ajustar las articulaciones para restablecer el flujo nervioso, sino también comer adecuadamente,
para que se mantenga esa física correcta del cuerpo Así es. y tener buenos pensamientos, o sea, buenas lecturas, buenas relaciones sociales, estar cultivando la mente, aprendiendo nuevas cosas. Todo eso genera ese equilibrio. Justo. Fíjate eso que comentas, pareciera que no guarda ninguna relación lo que hacemos tú y yo o lo que hacemos tú y yo con otras áreas médicas. Y, y acabas de mencionar dos puntos que son súper importantes. Uno es la parte emocional y otro la parte nutricional, ¿no? ¿Cómo puede influir la parte de nuestro estado de ánimo o la forma en la que nos alimentamos en temas que tengan que ver con un problema articular, con un problema muscular? ¿Cómo tiene que ver nuestro estado de ánimo y en un momento dado nuestra alimentación con un problema metabólico, como pudiera considerarse el sobrepeso, la obesidad? ¿Cómo puede tener que ver uno de estos problemas con problemas de infectología, ¿no? De la inmunidad del cuerpo, que una persona se enferme continuamente porque no tiene una buena alimentación, porque su estado de ánimo lo mantiene con sus defensas bajas, porque el cortisol, que ya hemos platicado anteriormente de esto, tiene mucho que ver con ello. Entonces, ¿cómo tienen que ver la alimentación y nuestras emociones con este tipo de situaciones? Es impresionante. Y mencionabas algo, ¿no? Los factores de riesgo de este tipo de problemas que son evidentemente muy grandes, ¿no? Yo me considero una víctima de estar mucho tiempo sentado a veces en la computadora, que tú cuando me llegas a ver, que llegamos a vernos, que voy a verte, me dices, has estado mucho tiempo trabajando en la computadora, ¿verdad? Porque traigo toda contracturada la espalda y el cuello. Y evidentemente esto es algo que es súper común y más con el tema del home office o más con el tema de la tecnología, de la parte digital, en donde mucha gente utiliza las computadoras y está más tiempo sentado enfrente de un monitor, ¿cómo puede en un momento dado llegar a ser situaciones tan sencillas o tan cotidianas, eh, llegar a requerir o necesitar de una atención por medio de la quiropráctica? Ahora, en el caso, por ejemplo, de los niños y de las personas de la tercera edad, ¿es seguro para ellos? Es decir, si un pequeñito tiene algún problema, a lo mejor no por estar sentado mucho tiempo en una computadora, pero sí, a lo mejor porque tuvo una caída o por alguna situación en particular que pueda llegar a presentar, o una persona de la tercera edad que definitivamente pudiera llegar a tener problemas por mala postura, crónicos, ¿es seguro el que se maneje por el lado de la quiropráctica? Así es. Pues sí, como hemos dicho, necesitamos tener un estudio, estudios universitarios en todos estos aspectos, porque a lo largo de la historia, pues hemos visto que la quiropráctica no es para, la quiropráctica tradicional no es para todos, ¿sí? Todos se van a beneficiar de la quiropráctica, pero siempre aplicando la técnica correcta. Y de esa manera hay dos poblaciones que se pueden beneficiar muchísimo de la quiropráctica y es precisamente los niños de 0 a 18 años y los adultos de la tercera edad. Ok, Porque, como tú bien lo dices, los niños están expuestos a las caídas, el tumbling, ahora que juegan mucho fútbol, viene el curso de verano y están corre y corre todo el tiempo, y pues también sus cuerpecitos, aunque son más plásticos, o sea, se pueden adaptar a las circunstancias, pues llega un momento en que sí se pueden desacomodar y empezar a generar problemas. Y esos problemas de salud, pues también los queremos abordar únicamente con medicamentos cuando lo único que requieren es un pequeño ajuste. Y una de las herramientas precisamente es el activador que va a generar una fuerza muy medida para que el ajuste no nada más sea específico, sino que sea el mínimo necesario para generar un efecto terapéutico. Y eso lo podemos lograr en los niños. Lo mismo en los adultos. El 80% de mi consulta es gente arriba de 60 años. Y hay diversas circunstancias. Una, pues porque ya físicamente pues, han tenido los embates de toda una vida
de estar sentados, de estar manejando, de estar haciendo, y el cuerpo empieza ya a deteriorarse. Entonces necesita un mantenimiento más constante. Dos, no nada más tienen estos estresores físicos, pero también tienen ya estresores químicos, Ok. diabetes, el sobrepeso que tú y yo manejamos constantemente, ese proceso de inflamación baja pero constante que tienen todas estas personas, pues van a producir mayor dolor, mayor sensibilidad, etcétera. Y tres, probablemente la más triste, pero al mismo tiempo una gran ventana de oportunidad que tiene la quiropráctica, es que muchas de esas personas ya están en un riesgo quirúrgico muy alto, donde no les pueden operar, ya sea porque tienen osteoporosis, ya sea porque tienen otros factores de riesgo, eh, o simplemente el corazón ya no les da para sostener una cirugía, y lo único que queda como recursos es darles medicamento. Ahí es donde yo les digo, aprovechen la quiropráctica. La quiropráctica les va a dar esos pequeños cambios que, aunque son pequeños, si los hacemos de manera constante, pueden tener muchísimos efectos. Y en especial con el activador, que no es la única técnica que manejo, porque se le puede manejar diferentes técnicas a los pacientes. La quiropráctica no es de tronarlos, no es de acostarlos en la cama y volverlos a un lado hacia el otro, sino es unos ajustes muy precisos, muy específicos, que les van a dar ese efecto terapéutico. Y es una opción para todas estas personas que o están en lista de espera de 2 años a que les cambien una prótesis, o simplemente no los pueden operar y se pueden mantener bastante bien. Y pues aquí nada más debo de mencionar, y tú lo has visto, cuando nos mandamos mutuamente pacientes, pues como un paciente que tiene problemas de peso, a la hora que bajan de peso, mejoran muchísimo, no nada más en su reacción cognitiva, en su aprendizaje, en su independencia, sino que también cuando me los mandas a mí y mejoran la parte biomecánica, pues son más independientes, se cansan menos, están más alertas, eh, tienen menor riesgo a caerse. Entonces, eh, simplemente hay que escuchar al cuerpo. Ok. Hablando, por ejemplo, hace un momento mencionabas el tema de la cirugía. ¿La quiropráctica puede entonces en un momento dado ayudar a evitar una cirugía? Sí, sí. De hecho, una estadística que nos gusta mencionar, y no nos gusta en el sentido eh, de crítica negativa, sino más bien es una llamada de atención para replantearnos si de veras lo que hacemos es lo que debiese ser. El, Okay. si de 100 personas que van a consulta médica por un problema de espalda, a una consulta, el 68% de esas personas, si van a ver a un ortopedista o a un neurocirujano, terminan en cirugía. Sin embargo, si esas mismas personas van a atenderse con un quiropráctico, solamente el 30% terminan en cirugía. Ok. Ahora yo te quería hacer también otra pregunta relacionado también con lo que comentabas de mi área, que es más bien el manejo del sobrepeso y de la obesidad. ¿Tú conoces si hay un porcentaje o cuál es tu experiencia en ese porcentaje con tus pacientes de las personas que, por ejemplo, llegan contigo con un problema de columna, y voy a ser a lo mejor muy preciso en esto, con una hernia de disco en la columna lumbar, o con un problema, por ejemplo, de artrosis, que es el desgaste de la articulación, por ejemplo, en la rodilla, que llegan con un sobrepeso
¿cuál es el porcentaje de mejora a corto plazo y de mantenimiento en esa mejora a largo plazo de los que bajan de peso y continúan con la quiropráctica, con la terapia? ¿Y cuál es el porcentaje de mejora a corto plazo y de no regresión, de mejora a largo plazo, de los que solo continúan con la terapéutica de la quiropráctica, pero no bajan de peso, mantienen su sobrepeso? Ujú. Eh, es difícil decir un porcentaje. Desafortunadamente, y tú lo sabrás mejor que yo, el apego a los tratamientos para bajar de peso es difícil y es un porcentaje relativamente bajo. Entonces, tengo los dos casos. Tengo pacientes que tienen un sobrepeso y se vienen a atender conmigo, se mantienen bien, entre comillas, hasta que dicen, no, esto ya no me sirve o me sigue doliendo y lo dejan. Claro, Un porque alto, por, no un es. alto porcentaje me dicen, pues con esto me mantengo bien y están viniendo cada mes a atenderse. No es de que tengan que venir cada semana, pero vienen cada mes a atenderse y se mantienen, digamos que tablas, se mantienen bien, no mejoran, no empeoran, mantienen su sobrepeso también igual, pero también mantienen las molestias a raya. Es decir, no aumentan las molestias, pero no se quitan. Así es, sí, Exacto, la calidad de vida sigue en así gris, es. en tono gris. Ok, Y, fíjate que, digo, tú y yo conocemos un caso de una persona que ya alguna vez habíamos comentado, la señora Sara. A mí ese caso para mí ha sido muy interesante porque ella acudió con un cirujano de columna, con un neurocirujano, con un cirujano de columna a atender su problema porque ella no podía caminar bien. Después de varios estudios, resonancias, el mismo cirujano le dijo, señora, no tiene caso que yo la opere porque no veo que vaya a haber mucha mejora por el tema de la cirugía. Dice, pero si usted se atiende por medio de terapia y baja de peso, va a mejorar mucho su estilo de vida. ¿No? Empezó a ir contigo, empezó a venir conmigo y hoy su andar, su forma de caminar, el nivel o el grado de molestias que tiene, la intensidad del dolor que llegaba a presentar, ha cambiado, ha tenido un cambio drástico, ¿no? Entonces, digo, también es importante cuando tenemos contacto con estos médicos éticos, ¿no? Con los cirujanos, sobre todo cirujanos de columna éticos que dicen, no, a ver, yo sé hasta dónde va a mejorar el paciente, riesgo-beneficio, no va a cambiar mucho lo que yo pueda hacer quirúrgicamente, pero con una terapia y con cambios en su estilo de vida, puede tener un cambio muy importante en su calidad, ¿no? Que a veces no van a desaparecer al 100% los dolores o las molestias, pero sí van a permitir que la persona tenga una vida pues lo más llevable posible, lo más saludable o lo menos molesta posible, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto? sí, no, eso es primero uno de los grandes pilares de la quiropráctica y otra situación que veo es, me gustaría romper la relación de confidencialidad de los pacientes y mostrarle a todo el público lo mucho que pueden mejorar y poner a la paciente y decirle, mire, este es el ejemplo para todos, pero lo vemos diariamente. Ahorita mencioné toda la gente que se atiende, pero no hace ningún cambio en cuanto a su peso, pero sí también tenemos grandes casos de éxito donde este paciente le dijeron, ya no te puedo operar, tu corazón no lo va a resistir o por más que yo te quiera que te operes, pues no va a haber una mejoría, ¿sí? Y tiran la toalla. Entonces, Sí. muchas veces vienen con nosotros como último recurso, a ver qué me puede hacer el doctor. Y pues decirle, es que yo no voy a hacer nada, yo voy a facilitar lo que su cuerpo tiene que hacer. Pero esa facilitación tiene que ir de la mano con ejercicios de flexibilidad, con ejercicios para un programa para bajar de peso, ejercicios de estabilización. Sin eso yo no puedo hacer nada.
y justo. sin eso no va a sentir nada. Cuando lo hacen, tenemos videos del antes y después, como muchos que hay en YouTube, que dicen, es que yo no puedo creer que esa sea la misma persona. Y la señora o el señor no creen que son la misma persona, ¿sí? Justo. Han llegado a entrar en silla de ruedas y 3 meses después, no quiero decir al día siguiente o esa misma consulta, salen caminando. Pero sí, 3 meses después salen caminando por su propio pie, salen erguidos, salen contentos, sin depresión, duermen bien. O sea, todos los aspectos de su vida pueden mejorar, aunque sea un poquito, pero si son poquitos en el aspecto químico, en el aspecto físico y en el aspecto emocional, es un gran cambio. Sí, justo. Y fíjate que ahorita acabas de mencionar algo importante, ¿no? Cuando hacen cambios en varias áreas. Y creo que esa es una realidad que estamos viviendo hoy en día y que se le está dando mayor énfasis, al menos a nivel ya médico, que es la medicina integral, ¿no? No podemos esperar que una pastilla, que una terapia, que una sola dieta, que una inyección, que un solo cambio en nuestra vida genere ese cambio global o esa mejora importante, radical que queremos. A veces hay que hacer cambios en distintos segmentos de nuestra vida, en nuestro estilo de vida, llámese actividad física, alimentación, yendo, por ejemplo, en este caso con el quiropráctico, bajando de peso, mejorando mi estado emocional. Es decir, si yo espero que por el solo hecho a veces de atenderme con el quiropráctico, si yo tengo un sobrepeso, si yo, como dices tú, estoy manejando una ansiedad importante, no hago nada de actividad física, me la paso 10 horas pegado a la computadora y no me levanto cada 50 minutos a hacer ejercicio como tú lo recomiendas, a hacer estiramiento. O sea, si no hago un cambio integral, un cambio global, va a ser difícil. Digo, podemos en un momento dado decir a las personas, bueno, sí, te atiendo, no te voy a negar la atención, pero si no corregimos estas otras cosas que estás haciendo mal, no vas a mejorar al 100% o vas a mejorar temporalmente. No sé cuál es tu opinión sobre esto. No, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo platicamos la sesión anterior. Eh, Nosotros le hacemos, entre comillas, al psicólogo y manejamos aspectos conductuales y emocionales en muchos de estos pacientes, pero no somos especialistas en esa área. Pero tenemos aquí al lado a un buen psicólogo que maneja casos de depresión. Tenemos a un tanatólogo que maneja muy bien casos de duelo. Tenemos a la psicóloga que se maneja en terapia familiar cuando las situaciones son familiares. Entonces, también tenemos a especialistas de otras áreas, tenemos pediatras, tenemos nutriólogos, tenemos fisioterapeutas. Muchas veces nos dicen, es que ustedes y los fisioterapeutas están peleados, o los fisioterapeutas nos dicen que estamos peleados con ellos. Digo, no, para nada. O sea, en el momento en que el fisioterapeuta entiende lo que nosotros hacemos y nosotros entendemos lo que hace el fisioterapeuta, podemos trabajar muy bien y estamos haciendo un manejo integral con todos ustedes. Y pues tú y yo lo hemos visto a lo largo de más de 20 años, cómo el manejo del control de peso va a tener un impacto muy positivo en el tratamiento quiropráctico, y el tratamiento quiropráctico va a también a facilitar mucho el proceso de control de peso. Así es, así es. Pues, Mosh, la verdad es que la plática ha estado increíble. Siempre es un placer platicar contigo y más de este tipo de temas y cómo darnos cuenta cómo están tan relacionadas todas las áreas médicas, todas las áreas en cuanto a especialidades, tomando en cuenta esto que comentaba sobre la integración de la atención de los problemas, cómo cada vez que tengo una plática contigo reforzamos más el tema emocional y el tema nutricional en la salud de las personas, ¿no? Cómo no está ajeno, o sea, cómo podríamos no tener nada que ver o no dedicarnos específicamente a nada relacionado con las emociones o no relacionado con la nutrición y cómo aún así no poder
descartar que mi paciente, sea yo gastroenterólogo, sea yo psiquiatra, sea lo que sea, tiene que tener una buena alimentación o tiene que tener un buen estado emocional o tiene que tener una cierta actividad física o tiene que tener ciertos puntos que coinciden en todo lo que tiene que ver con las áreas de la salud. No sé si te gustaría aportar algo más. Sí, pues la razón por la que la gente nos viene a ver principalmente es por dolor de espalda, ¿no? Sin embargo, no nada más atendemos eso. Sí, es la gran mayoría y presente, como hablamos, antes era por ir a trabajar al campo, a una fábrica o cargando cosas. Ahora ya es por el sedentarismo, y por eso nos vienen a ver mucho. Las hernias de disco es lo que más vemos en el consultorio, no nada más lumbares de espalda baja, sino también cervicales principalmente, dolores de cabeza, dolores osteoarticulares como dolores de hombros y todo el sistema musculoesquelético, si está en una mala mecánica, se va a afectar de alguna manera. Y como quiroprácticos es lo que más atendemos. Pero ahora con las computadoras se ha visto más un problema en el cuello, de migraña y de mandíbula. Ahora estamos teniendo muchísimos problemas en la mandíbula y al mismo tiempo tenemos que hacer también el manejo con ortodoncia para que esa mecánica de la mandíbula también se corrija. Muy Entonces, bien. lo que queremos es enseñarle a los pacientes a un nuevo estilo de vida donde haya es un estilo de salud y que puede ser muy natural, ¿sí? Claro, con la ayuda cuando se requiera especializada de medicamentos. O sea, si nosotros sabemos manejar medicamentos, eh, el paciente puede tener el mejor beneficio con el menor efecto adverso, por decirlo así, cuando se requiere. Y cuando no, pues buscamos la ayuda de otros de nuestros compañeros especialistas. Ok. Sí, bueno, la verdad es que todo esto que comentas tiene mucho que ver. Es esta parte en donde requerimos a veces del apoyo de otras especialidades, ¿no? Para mejorar el estado de nuestros pacientes y cómo a veces, aun cuando podamos utilizar una terapia, en este caso con técnicas como las que utilizas tú, el uso de algún medicamento, de algún antiinflamatorio, de algún analgésico, de algún producto en particular, áreas farmacológicas, también puede ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Y eso es algo creo que tú estás muy también consciente, ¿no? Y que eso finalmente es en aras de mejorar la calidad de vida de las personas. Pues Mosh, ha sido un placer platicar contigo. La verdad es que a mí me dio muchísimo gusto. Bueno, quiero así brevemente nada más agradecer a las personas que nos acompañaron, a la señora Guadalupe Llamas, muchas gracias por sus palabras y esperamos pronto estar nuevamente con ustedes. Ha sido un gusto, la verdad, que nos acompañen. En breve vamos a estar transmitiendo otros temas de interés, otros temas relacionados con la salud y esperamos verlos aquí nuevamente. Si no nos siguen, denle seguir y activen la campanita para que se enteren cuando estamos transmitiendo. Mosh, un excelente día. Gracias igualmente, Daniel. Hasta luego.